Bueno, estimados, entrando en materia, recordemos que SQL es el lenguaje estándar que todos los gestores de bases de datos traen en su núcleo. El SQL está dividido en tres grandes componentes: las consultas o el lenguaje de consultas de definición de datos, las consultas de manipulación de datos y las consultas de control de datos. A grosso modo, las de definición de datos básicamente son aquellas que me permiten crear las estructuras de la base de datos, la estructura de las tablas, la estructura de los campos, los tipos de campo, las relaciones, la integridad referencial, los constraints, es decir, las consultas del tipo LDD son las que me permiten hacer la base de datos como para tenerla lista para almacenar. Ahí las cuatro más conocidas son estas: create, alter, drop y truncate. Ahorita las veremos con ejemplos prácticos. Luego llegamos a las consultas de manipulación de datos o LMD. Las más usadas son las que usamos diariamente. Básicamente estas son para manipular la información, hacer lo que corresponde a inserción de datos, actualización de datos, borrado, consultas, etc. En el día a día laboral, realmente lo que nosotros nos la pasaremos haciendo es utilizar consultas de este tipo, como insert, update, delete o select. Y luego al final, no sin menor importancia, pero menos usadas, sin embargo muy importantes, las consultas de control de datos. Tienen que ver con los derechos de acceso de los usuarios al gestor de bases de datos, a las tablas, crear usuarios diferentes en el gestor de bases de datos con diferentes roles, y para cada gestor o para cada usuario utilizar unos perfiles diferentes, tanto para creación, consulta o borrada. Bueno, para implementar una base de datos, aquí tengo un resumencito rápido. Como mínimo debe seguir 7 pasos. Lo primero pues es inicialmente, lo más importante, tener el diseño de la base de datos, el modelo de entidad relación. Se podría decir que el diseño previo es el 70% del éxito de una buena implementación de bases de datos. Es como cuando usted está planeando construir su casa, debe tener unos buenos planos para construir la casa y no simplemente llegar a construirla directamente, porque probablemente tenga fallas o haya cosas que no considere, y cuando esté en plena construcción pues le paren la construcción o le generen inconvenientes. En el diseño previo, usted lo que genera es un modelo de entidad relación, que ya lo conocemos, es un diagrama simplemente que tiene tablas, relaciones y entidades. Bueno, instalar el sistema, crear la base de datos, crear las tablas, insertar la información, los datos, hacer la actualización y eliminación de las tablas y realizar las consultas de la información. Bueno, ¿qué base de datos vamos a utilizar? Realmente el gestor es MariaDB. Con eso quiero contarles algo especial. Resulta que cuando yo llamo al SAM, vamos a mirar el SAM, aquí el administrador. Vamos sobre MySQL, vamos por la opción que dice MySQL, la opción admin, y nos muestra una interfaz para poder acceder a la base de datos. Una interfaz gráfica. Para este caso, la interfaz gráfica que nos muestra se llama phpMyAdmin. Y pues phpMyAdmin nos permite hacer las consultas de la base de datos. Voy a cargarla nuevamente, que al parecer tengo algunos inconvenientes. Listo, ya cargo exitosamente. Y aquí pues tengo un aplicativo para hacer todo lo que es la interacción con la base de datos, un aplicativo gráfico. Sin embargo, quiero que observen en este aplicativo gráfico para hacer las consultas, o cliente gráfico, que realmente el servidor que está funcionando es MariaDB. El tipo de servidor MariaDB, y la versión del servidor es MariaDB, la versión 2.4.25. ¿Por qué? Resulta que MySQL, la base de datos pues gratuita, fue adquirida por una compañía conocida mundialmente que se llama Oracle. Oracle es una compañía que provee bases de datos a nivel de pago.
es una de las bases de datos o uno de los gestores de bases de datos más grandes del mundo y más usados. Por supuesto es de pago. Mientras que MySQL era open source o gratuita. Oracle compró la compañía MySQL. Y en ese orden de ideas, pues, ha tomado algunas políticas que han permitido que de pronto la base de datos ya no sea tan gratuita como originalmente fue. Ante este panorama, desarrolladores que participaban en el proyecto MySQL se separaron y montaron con el código que tenían de MySQL una base de datos que conserva la naturaleza totalmente gratuita, que es MariaDB. Pero MariaDB es tal cual calcada MySQL. De hecho, es desarrollada por los mismos que crearon MySQL. Obviamente, MariaDB conserva totalmente su naturaleza open source o código abierto, mientras que MySQL va camino hacia volverse privativo. De hecho, ya algunas opciones de MySQL son de pago. Por eso, SAM y algunas soluciones todo en uno están empacando en su paquete. Si bien dice MySQL, si bien aquí vemos que dice MySQL, porque pues es literalmente MySQL, realmente el servidor ya es MariaDB. Dicho eso, simplemente es un comentario, porque pues los comandos y todo lo que tenemos de configuración de MySQL y todo lo que ustedes vean de información en el internet de MySQL corre exactamente para MariaDB. Bueno, este texto lo tienen ustedes allí para que lo lean. Lo que quiero que vean importante y repasen importantemente es los tipos de datos de MariaDB. Los puede clasificar como entre tipos de datos de número, para fecha y hora y para cadena. Aquí esto lo van a repasar, lo van a leer ustedes por favor. Los tipos de datos numéricos, pues los más usados, ahí tenemos varios. Los más usados son por ejemplo el integer, tipo entero. Quiero que observen que en el texto está la capacidad de cada uno. El tipo entero abarca desde los números negativos hasta los números positivos de este número. O sea, tiene una gran capacidad de números. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posiciones. Si de pronto tuviésemos la necesidad de que un tipo de datos numérico fuera mucho más grande, unas cantidades inconmensurables, hay otro tipo de datos que se llama Big Int, que como pueden ver tiene muchísimas más posiciones para almacenar este tipo de datos. Obviamente este uso pues generalmente es para tipos de datos de cálculos astronómicos o cálculos muy exactos. Estos serían los enteros. En los decimales pues tiene el famoso decimal, el famoso float y el famoso double. ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente que en float pues tiene el punto flotante o la coma en un punto de la izquierda a la derecha, por ejemplo en este caso, desde -3 en el plano cartesiano hacia 3,4 en el lado positivo del plano cartesiano. Obviamente si vamos a ver double tiene mayor exactitud en su parte decimal, y si vamos a ver decimal, el máximo número de dígitos para decimales es 30. Es decir, dependiendo del tipo de datos que vayamos a almacenar en nuestro aplicativo, pues seleccionaré cualquiera de ellos. Para el caso de los ejemplos, pues utilizaremos de los diferentes para practicar. Bueno, en fecha y hora, muy importante este tipo de date. Para tipos de fecha, quiero que por favor ahí sí memoricen que la fecha, el formato es año, mes, día, AAA, MM, DD. Este formato también se conoce como formato Unicode. Listo. Y hay otros más complejos como por ejemplo DateTime, que te estampa la fecha y te estampa la hora exactamente. Time, que te estampa obviamente la hora. Y el año, pues que obviamente maneja los 4 dígitos del año para de pronto alguna característica especial. Importante aquí, date. Y en las cadenas de texto, pues tenemos uno de los más usados y más recomendados, el varchar, char variable. Tiene una longitud de 0 a 65.535 caracteres, mientras que el char tiene una longitud solamente de 0 a 255 caracteres. Por lo tanto, recomendado utilizar varchar.
Si el caso suyo es de pronto almacenar video, audio o contenido demasiado grande en un campo de una tabla, eh, MariaDB tiene estos tres tipos de campos: blob, medium block y long block. Esos tipos de campos, pues estamos hablando ya de almacenamiento en teras en un campo, ¿no? Y el almacenamiento que puede soportar es de todo: texto, números, video, audio, etcétera. Y tiene otros pues interesantes como texto, medium text, long text. En la práctica yo utilizaré varchar, que es lo más recomendable, integer, date, perdón, y podemos utilizar doble o float para los ejemplos. Ese texto pues recomiendo que lo revisen, ahí les queda para su consulta. Bueno, la práctica número 1 que vamos a hacer guiada es, pues primero, conocer las herramientas. Bueno, las herramientas para hacer las consultas pues son varias. La primera, que ya les mostré, cuando tú instalas XAMPP, él trae por defecto esta herramienta que se llama phpMyAdmin. Es un cliente gráfico para acceder a la gestión de la base de datos, y el cliente gráfico corre en la web, corre en el navegador. Hay muchos clientes gráficos que corren en el escritorio. Yo tengo uno que también les voy a mostrar. Este lo recomiendo, Heidi SQL, lo pueden descargar, es totalmente gratuito y es un cliente igual que phpMyAdmin, simplemente que Heidi te corre en el computador. Por supuesto, con eso pues va a traer de pronto más ventajas de velocidad. Voy a abrirlo aquí rápidamente, luego les explico cómo acceder. Y miren, tengo una interfaz muy parecida, que en últimas pues tiene el objetivo simplemente de hacer la consulta de las bases de datos. Entonces voy a mostrar aquí las consultas. Y vamos a minimizarlo para que los comparemos. Entonces aquí el espacio para las consultas pues básicamente sería, voy a ampliarlo acá, sería este para que usted escriba su consulta, por ejemplo una consulta como un select. Y acá el espacio en phpMyAdmin, pues obviamente también iríamos por SQL. Como pueden notar, es un poco más lento que en el del escritorio. Y pues aquí también colocaría mis consultas select. Voy a ampliarlo aquí. Y vamos a reducirlo acá. ¿Listo? Tiene sus pros y sus contras. Una tercera opción es la consola. Voy a agarrar este. Es la consola incluida de SQL, la consola de comandos, que es la que vamos en este momento a mirar. Entonces, la primera opción pues es la consola de comandos, y para hacerlo pues aquí en el instructivo está, vamos por XAMPP, y aquí tengo la opción que dice Shell, me va a llevar a la línea de comandos y me saca el prompt con un numeral, ¿sí? En este caso, pues para poder acceder a la consola, lo primero que debo hacer es loguearme a la consola, y ahí tengo la consulta en la parte inferior. Voy a decirle MySQL -h, el nombre del servidor en este caso es localhost, -u, el nombre del usuario en este caso es root, y -p, y el usuario root yo no lo tengo configurado con clave. Damos enter, me pide el password, no hay password, le damos enter e ingresa directamente. Dice welcome to MariaDB monitor, y dice MariaDB none, está el prompt del signo mayor y parpadeando, quiere decir que estamos listos para hacer consultas. Entonces, por ejemplo, una consulta básica, aquí tengo algunas básicas, es mostrar las bases de datos. Entonces, comando para mostrar las bases de datos, show databases, punto y coma para cerrar, y me muestra las bases de datos que tengo. Tengo biblioteca, empresa, y estas otras son las mismas que yo puedo ver aquí gráficamente. Las mismas que tengo aquí, tal cual. Simplemente que esta es una interfaz gráfica y esta es una interfaz orientada a comandos. Y las mismas, por supuesto, también que puedo ver en Heidi SQL. ¿Cuál es la sugerencia? Trabaje con la herramienta con que usted se sienta cómodo. Yo todo el curso y toda la formación
La voy a trabajar por facilidad para ustedes y todo lo demás con esta herramienta PHP Pero si les gusta trabajar con la consola, ahí están los comandos. Y si les gusta también HDSQL porque es más rápida, los comandos le van a correr exactamente igual. Bueno, continuemos con nuestro primer acercamiento a la consola. Voy a seguir acá. Aquí tengo el segundo comando, use nombre BD, y para seleccionar la base de datos. Entonces ya tengo las bases de datos. Voy a utilizar la base de datos que se llama empresa. Entonces voy a decirle use empresa para seleccionar esa base de datos que voy a trabajar con ella. Enter. Y me dice database changed. Y mire que el cursor me aparece en MariaDB y el nombre ya de la base de datos. Es decir, estoy dentro de la base de datos. Ahora ahí ya puedo decirle show tables, por ejemplo, que me muestre las tablas. Y esa base de datos empresa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas. Artículo, categoría, clientes, factura, hijo, padre, etc. ¿Algún otro comando interesante? Por ejemplo, para ver la estructura que tiene artículo. Entonces el comando describe y vamos a mirar la tabla. Artículo, punto y coma. Y me muestra la estructura física de la tabla como tal, el ID, la descripción, la existencia, precio, categoría, los tipos de datos, integer, varchar de 50, integer de 11, precios double, categoría es integer, el constraint null, que si permite campos nulos o no. Por ejemplo, ID no permite campos nulos, los otros tres sí permite campos nulos, es decir, no se puede dejar vacío. ID no se puede dejar vacío y categoría no se puede dejar vacío, mientras que los otros sí se pueden dejar vacíos. Las llaves, esta es llave primaria y esta es llave foránea o llave múltiple, les explicaré después esto. Si tienen un valor por defecto, lo tienen en vacío, y el campo ID, por ejemplo, es un campo autoincrementable, es decir, se genera su número automáticamente. Y para salir, pues, si quisiera, bueno, antes de irnos, las consultas aquí pues serían exactamente igual, digamos, yo creo que yo en clientes tengo datos, no estoy seguro, pues entonces vamos a mirar la consulta, vamos a decirle un select, asterisco, from, clientes, punto y coma, y en efecto ahí me muestra la base de datos. Va a cortarla, flecha arriba o flecha abajo del teclado me vuelve a traer los últimos comandos. Miren, flecha arriba, flecha abajo. Voy a decirle select con clientes y le voy a decir que me lo limite a 10 para que no me muestre pues todos los clientes, son muchos, creo que son 1000. Y ahí me muestra un ejemplo rapidito de los clientes que tengo, pues limitado solamente a las 10. Listo. Esto mismo pues lo podemos hacer, voy a cerrar la consola para ahí nuestro primer contacto, y vamos a la herramienta que yo voy a utilizar en el curso. Entonces aquí ya no habrá necesidad de decirle show tables ni nada, porque pues la interfaz gráfica prácticamente me facilita eso. Simplemente si voy a hacer las consultas en la base de datos empresa, le digo clic en ella. Quiero que observen que acá arriba me aparece la base de datos que está en ese momento seleccionada y me está mostrando las tablas. Aquí tengo varias consultas, varias pestañas, por favor, perdón. Esta herramienta PHP Mami, bueno, vamos a ir aquí al signo de casa. Y ahí, pues podemos cambiar la apariencia. Probablemente la mayoría tengan la apariencia original, que es esta. ¿Sí? O la que tiene actualmente la nueva versión, que es la PMA Home. Listo. Básicamente es esa de pronto la que van a ver ustedes. A mí particularmente, si les gusta, pues pueden trabajar con esta. A mí particularmente yo pongo esta metro. Simplemente esa apariencia. Igual como pueden ver, pues la velocidad pues es la misma. Listo. Entonces aquí tengo las pestañas base de datos. Vamos a seleccionarla para que le echemos una mirada todos juntos. Y pues tengo ahí el mismo despliegue de la base de datos. Y la que nos interesa en este momento es SQL.
En SQL es donde yo puedo hacer pues las consultas tal cual las consultas. Listo, entonces verificando que la base de datos que esté seleccionada sea empresa, damos clic en empresa para que estemos seguros. Voy a SQL y ahorita pues ya puedo hacer la consulta, entonces voy a decirle lo mismo, select asterisco from clientes y vamos a mostrar solamente 10, limit 10. ¿Qué ventaja tiene este gestor de consultas? Que mire que él me va haciendo autocompletado el código. Voy a hacerlo nuevamente. Mire, select, enter, asterisco, me lo autocompleta, clientes, listo, perdón, limit y vamos a limitarlo a 20. No hay necesidad de punto y coma acá. Y para correrla, dos opciones. Voy aquí donde dice el botón continuar o le digo la combinación de teclas control, control y la tecla enter para que me ejecute la consulta. Y aquí me muestra el resultado de la consulta, 20 registros con la consulta pues completa tal cual. Ventajas que tienes que yo aquí puedo hacer la edición, la actualización y el borrado automáticamente si usted lo desea. Pero yo lo que voy a hacer es ejecutar los comandos para que podamos pues mirarlos en acción.